Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Qué gusto estar por aquí otra vez, como cada miércoles. ¿Cómo estás, mi Teresita? Muy bien, Raúl, ¿y tú? Muy bien, bendito Dios también, gracias. Te ves muy rocker hoy, Seguimos te ves muy encerrados. bien, ¿eh? Se te ve padre el cabello así, me da mucho gusto. Gracias, gracias. Vamos a esperar tantito que se empiecen a conectar. Claro que sí, vamos a ver Vamos a quién se nos compartir, conecta. el video Va que a va, nuestros fans destacados. vamos a ver quién se nos conecta por ahí. A todos los que se están conectando, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por seguirnos otra vez. Como cada miércoles a las 10 en punto. Recuerden sintonizarnos en YouTube, en Facebook, este, y pues, ahí vamos. Pues no me está dejando compartir, pero esperemos que lleguen pronto. Sí, Hola, Tania. ya se está agregando la gente. Hola, Tani, buenas noches. Qué padre que se están conectando. Hola, Jessy. Buenas noches, qué bueno que se están conectando. El programa de hoy va a estar súper interesante. Vamos a hablar acerca de las emociones, bueno, que lo que provoca la tristeza, la pereza y otros monstruos. Y justamente vamos a dar, bueno, Teresita va a dar algunos tips para combatir todos estos sentimientos o situaciones. Para ello vamos a hablar un poquito acerca de las emociones, la espiritualidad, cómo la podemos manejar, cómo podemos aprender a sobrellevarlas. Y creo que va a ser un programa súper interesante, sobre todo para estos momentos en los que de repente muchísima gente nos ha dicho, estoy hasta la madre de esta situación, ¿no? Estoy harto, no puedo dormir, me siento triste, me siento enojado, me siento, etcétera. Y bueno, pues esto nos va a ayudar muchísimo a poder controlarlas y sentirnos muchísimo mejor. De verdad no saben qué bien se van a sentir después de este trabajo, de este programa y el poder eh, visualizar de otra manera. Pues empezamos. Ya tenemos a varios conectados. Sí, ya hay muchos conectados. Muchas gracias Empezamos por a su... hablar de los monstruos. Si quieres que empezamos a platicar de qué son las emociones, ¿te parece? ¿O Me quieres empezar parece, con los monstruos? me parece perfecto. ¿Sí? Va. Entonces, bueno, pues primero vamos a recordar qué son las emociones. Bueno, pues las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas que produce nuestro cuerpo ante cambios en nuestro entorno o dentro de nosotros mismos, ¿no? De hecho, la PNL, la programación neurolingüística, afirma que las emociones siempre aparecen tras los pensamientos y dan lugar a acciones que suponen un resultado. Es decir, primero hay un suceso, detrás de ese suceso viene un pensamiento, de ese pensamiento provoca una emoción, la emoción provoca una reacción, una acción, y esa acción debería de tener un resultado. Esa es la naturaleza de las emociones para lo que sirven dentro de nuestra naturaleza humana, ¿no? Justamente para qué sirven, para darnos información sobre el entorno y cómo nos está afectando a nosotros como individuos. ¿Para qué nos ayuda esto?
bueno, pues nos ayuda a conocernos, o a conocernos mejor, saber lo que necesito, a saber que una situación no me es cómoda o me está provocando algún problema, y el gestionarlas me ayuda justo a darme lo que necesito. Es decir, si yo gestiono esas emociones, voy a poder saber qué es lo que yo requiero, qué es lo que yo necesito, y de una manera muchísimo más fácil me la voy a poder entregar. Nos ayuda también a descubrir algunos recuerdos o situaciones ancladas en sentimientos que nos siguen dañando hasta el día de hoy, ¿no? Es muy natural que hayamos sufrido algún trauma en nuestro pasado y que de repente, sin darnos cuenta, en el subconsciente se ancla esa emoción a cierta situación, a música, por ejemplo, a un olor, a que vemos algún tipo de, no sé, algún color, algún tipo de coche. Perdón. Y entonces nos vuelven esos sentimientos sin darnos cuenta. Bueno, pues nos ayuda justo a descubrir, ¿no? Qué es lo que nos está causando ahí ruido. Y nos ayuda a descubrir qué es lo que nos causa alegría, en donde sí queremos estar y en donde no queremos estar, o que sí queremos hacer y que no queremos hacer, ¿no? Para poderlas gestionar es muy importante estar conscientes. ¿Y cómo puedo estar consciente? Pues justamente, como dice la programación neurolingüística, todo esto es, el inicio de todo esto son los pensamientos que crean emociones, que las emociones crean acciones para lograr un resultado. Pero en la vida misma en la que vivimos hoy por hoy, todos los días corriendo, que tengo que ir a dejar a los niños a la escuela y de ahí me voy al trabajo y luego tengo una junta y luego tengo que regresar a comer porque si no mi esposa se enoja, o porque le tengo que preparar la comida a mi esposo porque si no se enoja, y entonces tengo que regresar corriendo al trabajo, después ir por los niños y llevarlos a... Y entonces estamos todo el santo día y en la noche llegamos y todavía tenemos, no sé, a lo mejor discusiones o tenemos que platicar algún tema importante con la familia. Perdón. Y de repente estamos todo el día en un ajetreo terrible. O llegamos y decimos, pues voy a descansar y ves televisión, ¿no? O te pones a chatear con tus amigos y entonces estás todo el día danzando de un lugar a otro sin dejar de hacer cosas. O te vas a una fiesta el fin de semana y te vas de fiesta en fiesta todo el fin de semana y entonces termina el fin de semana y el lunes hay que volver a trabajar, ¿no? Y entonces todo el santo día estamos creando situaciones alrededor de nosotros que no nos permiten detenernos y ser conscientes de esas emociones. Entonces todo el día estoy echando las emociones para afuera sin tener el resultado que nos debería de producir, ¿no? ¿Cómo voy a dar cuenta o cómo voy a poder gestionar esas emociones de manera diferente? Bueno, pues trabajando un poco con nuestra espiritualidad. Y la espiritualidad no tiene nada que ver con la religiosidad. De hecho, están totalmente separadas y realmente no tienen absolutamente nada que ver. El espíritu, o más bien la espiritualidad, es voltear hacia adentro de nosotros mismos. Y esto bloquea a los egos. De hecho, la espiritualidad es un bloqueador de egos. Si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito la palabra espiritualidad o espíritu, viene de la palabra en latín spiritus, que significa viento o respiración. Y justamente hay una oración por ahí en hebreo que dice Proag Adonai, significa el viento de Dios sopla sobre y dentro de ti. ¿Y qué sucede? Entonces nos están hablando desde la religiosidad de hace millones de años, o más bien miles de años, porque era la forma en la que ellos encontraban, o esas culturas encontraban su espiritualidad. Obviamente
el ajetreo diario era totalmente distinto a lo que hacemos hoy nosotros. Pero este significado justo nos explica que viene desde adentro de nosotros la espiritualidad, ¿no? A la gente no le gusta mucho hablar de la espiritualidad y demás porque justamente cuando empiezan a tratar estos temas, una de dos, o se van hacia la parte religiosa, que como les decía antes, no tiene absolutamente nada que ver, o porque justo empiezan a encontrar que la espiritualidad bloquea los egos. Y el ser humano el día de hoy no sabemos actuar sin egos, porque los egos son los que nos llevan a las acciones, sin encontrar, sin poder gestionar esas emociones, ¿no? Y justamente nos crea una gran paradoja. Sin embargo, la espiritualidad no tiene nada que ver, como les decía, con la religiosidad. Si buscamos el significado dentro de los diccionarios, vamos a encontrar que el diccionario dice que algo espiritual o que el espíritu es la esencia de las cosas, de cualquier cosa, como cuando los abogados dicen el espíritu de la ley, quiere decir la profundidad de la ley, ¿no? O cuando estamos platicando muy coloquialmente, es que el espíritu de la fiesta estamos hablando de la profundidad de la fiesta, fue de esta manera, ¿no? Justo es voltear a ver hacia adentro de nosotros mismos. De una manera más transparente, desnuda, tal cual somos nosotros, ¿no? Justo esto a veces nos provoca muchísimo miedo porque como vivimos en esa situación tan rápida de movimiento, de no detenernos a pensar, sino de estar actuando en todo momento, pues a veces nos causa algún miedo porque no sabemos estar solos, porque no sabemos actuar sin esos egos que nos impulsan. Y además, bueno, nuestra cultura occidental ha estado siempre muy basada en los estímulos y las respuestas exteriores. Más anteriores, que son estímulos momentáneos, instantáneos, que te estimulan de alguna manera y de repente, pum, desaparecen, pero en realidad no te crean la felicidad. Para poder entrar en este asunto de la espiritualidad, tenemos que detenernos, tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos, aprender a sentirnos a nosotros mismos, aprender a tener las emociones, a sentir las emociones y a gestionarlas, ¿no? Estamos, como les comentaba, estamos todo el santo día corriendo, no nos detenemos y todos esos ruidos nos crean egos, nos crean emociones que no entendemos, acciones obviamente que nos llevan a cometer decisiones erróneas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es justo pararnos, párate, detente, encuentra momentos para ti solo, medita, descansa, aprende a conocerte a ti mismo, qué estás sintiendo, cuáles son las emociones que están llegando a ti y sobre todo agradece mucho, ¿no? El agradecer nos va a ayudar a desvestirnos, a desnudarnos poco a poco y a estar un poco más conscientes de nosotros mismos, de nuestra espiritualidad. Después contempla y observa. Observa todo lo que hay a tu alrededor y observa qué le puedes dar tú a tu alrededor, ¿no? Desde un abrazo a un árbol, alimento a un animal desamparado, disfrutar del olor de la hierba, de las plantas, obsérvate, observa todo a tu alrededor y qué le puedes ofrecer tú a tu alrededor desde tu interior. Después de contemplar, sueña, ¿no? El soñar es bien importante, pero no soñar y dejarlo después en una ilusión que se puede quedar ahí exclusivamente en una ilusión, sino sueña y trata de lograr esos sueños. Con pasos pequeños, siempre ir tratando de dar un pasito para lograr ese sueño,
que quieres tener en tu vida y eso justo le da sentido a tu vida y te va a ayudar a encontrarte a ti mismo. Elige, ¿no? Porque si no eliges, pues te quedas como varado y a donde te lleve el mar. Y entonces no llevas tú el rumbo de tu vida, no eres tú el protagonista de tu vida, sino la vida te va llevando para donde ella quiere y obviamente después eso causa sensaciones de arrepentimiento y muchas situaciones que nos causan otros egos, ¿no? Entonces sí es muy importante que aprendas a elegir, que aprendas a decidir cuál es el rumbo de tu vida o lo que tú quieres de tu propia vida. Y después suelta, ¿no? Todo lo que no te permite llegar a donde quieres, suéltalo, todo lo que te hace daño, suéltalo. Y bueno, Tere nos va a explicar muchísimo más o nos va a dar algunos tips justamente para poder lograr la gestión de todas estas emociones, ¿no, mi Teresita? Así es. Vamos a trabajar un poquito con ejercicios y tips. Así Precisamente es, el programa de hoy se llama Tips para combatir la tristeza, la pereza y otros monstruos. ¿Y por qué hablamos de monstruos? Porque la gente ahora ya no quiere sentir, ya no se permite sentir. Hemos hablado mucho del permítete, ¿no? El vivir el aquí y el ahora, el siente cómo estás, el siente qué estás viviendo, qué está pasando, en lugar de traer acá todas las telarañas mentales y estar enredado en tu cabeza, observa, ¿no? Observa qué está alrededor, observa qué está en ti, qué está sucediendo, qué estás sintiendo, ¿no? Porque una emoción no simplemente es algo que dices, ay, está ahí adentro, ¿no? O sea, se siente en el cuerpo, se siente en alguna parte en específico, ¿no? Cuando tienes miedo, pues sientes así, ¡ay! La panza que se te arruga, ¿no? Si sientes ansiedad, pues la sientes acá en el pecho, o la tristeza, y sientes aquí el nudo en la garganta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las emociones nos van a generar respuestas fisiológicas. Entonces, nosotros somos capaces de determinar en dónde está esa emoción y qué está haciendo con nosotros. Y si nosotros empezamos a observar, vamos a aprender de ellas. Entonces, lo primero que debemos hacer es quitarnos ya el miedo a sentir, porque de verdad que estas generaciones y en estas épocas hay miedo al dolor físico, hay miedo al dolor emocional, hay miedo a sentir. Literal es miedo a sentir. O sea, el dolor físico va a pasar, ¿no? O sea, si tomas un medicamento o si tratas el padecimiento que te está provocando ese dolor, ese síntoma, pues se va a ir ese dolor, o sea, va a desaparecer en algún momento. Es lo mismo con las emociones. Y Raúl tocó un punto o una palabra clave que es gestionar o manejar las emociones. No las vamos a controlar jamás. O sea, las emociones no van a dejar de pasar. Ni porque estemos conscientes vamos a dejar de sentir tristeza, ni porque estemos alerta o estemos en el aquí y el ahora ya no nos vamos a enojar. Claro que eso va a ir disminuyendo la intensidad, claro que va a ir disminuyendo el tiempo que estemos en esa emoción, pero van a seguir pasando, ¿no? Hace poquitos días subimos un post que dice que las emociones no son buenas ni malas, simplemente son parte de nosotros, y así es. Son parte de la vida, son parte de un ser humano, y pues lo que nos queda es aprender de ellas y no sufrirlas, ¿no? Hablamos un poquito también o habló Raúl de lo que era el resentir, ¿no? El resentimiento, como dice la palabra, la construcción de la palabra es resentir, volver a sentir y volver a sentir y volver a sentir. Cuando tú una emoción no la dejas que fluya, la estás teniendo ahí, la tienes atrapada, es como si metieras a la arañita dentro de un frasquito, se puede mover ahí, pero ahí va a seguir la arañita y va a seguir la arañita y va a seguir la arañita, y si tienes suficiente para crecer, va a seguir creciendo la arañita allá adentro, pero no va a fluir, no va a ir a ningún lado. Entonces, bueno, vamos a saludar antes a todos porque nos saludan y no los hemos saludado. Hola, Paola, hola, Tomás, Mont, a Pach, a Tanirene, creo que a ella sí la saludamos, a Jorge, Alan, Gregorio, Daniel, Vero, Ana, a Paola también ya le dijimos sola. No sé Paola. Conectado. Si quieren, mándenos un mensajito para que sepan que están, para que sepamos que están aquí. Entonces, sí, muchísimas gracias. Regresando a nuestras emociones, no las vamos a controlar, las vamos a manejar. Esas van a aparecer, son producto de lo que hemos creado, de nuestras creencias,
son producto de lo que pensamos, son producto de los estímulos de afuera y nos van a generar una respuesta fisiológica. O sea, la vamos a sentir en el cuerpo en algún punto. Pero ¿qué nos está diciendo cada emoción? También estuvimos subiendo unos posts acerca de eso, de qué hay detrás de cada emoción. Quien vio la película de Intensamente, pues podrá entender un poquito más de cómo se manejan, ¿no? De las emociones básicas como el miedo, la tristeza, la felicidad o la alegría, se derivan otras. Y entonces a lo mejor estamos frustrados, pero al final o tenemos miedo o tenemos enojo, ¿no? Adentro, como la emoción primaria. Entonces podemos ir encontrando la raíz. Una manera de empezar a saber qué está pasando es pregúntate un ¿para qué me siento triste? ¿Para qué me siento enojado? ¿Para qué me siento angustiado? ¿Para qué? Y si tú a ti te contestas esa pregunta, vas a empezar a llegar al foco. Y a veces es que me siento solo, es que quiero un abrazo, es que yo no quería hacer esto y lo estoy haciendo, no supe decir que no, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de empezar a gestionar estas emociones, y sería uno de los ejercicios, es pregúntate, ¿para qué estoy sintiendo esto? No por qué. No vamos a jugar a la víctima ni vamos a estar buscando culpables, ¿no? ¿Por qué te lleva a que debe haber una razón para justificar esto, ¿no? Algo externo que está pasando para que yo me sienta así y no. Que entonces sería un ego, ¿no, Teresita? Lo que estamos Exactamente. generando. Si trabajamos con un porqué, vamos a estar hablando desde el ego y vamos a estar manifestando Exacto. solamente pretextos, ¿no? Lo que se llamaría pretextos, el jugar precisamente a la víctima. Entonces, al momento que tú te preguntas un para qué, empiezas a resolver esa emoción, empiezas a sacar lo que hay atrás, porque tu emoción la tienes, ¿no? Tu inconsciente, lo que tienes adentro de acá en la cabezota, te está queriendo decir algo, se está queriendo comunicar contigo, pero no sabe cómo, y tú no sabes cómo hablarle a él tampoco. Entonces empieza a tener estos diálogos, no el diálogo de, insisto, de sufrimiento o desde la víctima, sino el diálogo de, a ver, ¿qué quiero lograr con esto, no? ¿Para qué siento esto que estoy sintiendo? Y aparte hay bases, ¿no? Hay bases, por ejemplo, si sentimos tristeza, pues probablemente necesitamos saber que merecemos amor o necesitamos llorar para liberar esa tristeza. También se vale tratar de liberarla y de abrir la llave y dejar que salga todo, ¿no? Hola Laura, hola Bere, Hola, buenas noches. saludando. Y por ejemplo, cuando sientes soledad, pues probablemente necesitas conexión tanto contigo como con otras personas, pero una conexión de, ay, sí, como cuates y la fiesta, no, una conexión real de poder platicar con alguien, de poder también tú contigo mismo saber quién eres, ¿no? Esa soledad se resuelve sabiéndote quién eres y sabiendo que eres un ser completo, un ser integral, que tiene emociones, que tiene sueños, que tiene pensamientos, que tiene espiritualidad, que tiene todo, ¿no? Y entonces estamos completos, no necesitamos en realidad nada afuera de nosotros. Nosotros somos un ser completo, entonces al momento que te sientes solo, pues busca conectarte contigo mismo y después busca una conexión importante con alguien más. ¿Ibas a decir algo, Raúl? Sí, justamente de inicio, pues y quisimos tocar, ya había tocado Teresita en un programa anterior, si gustan entrar un poquito más en ese tema. Tere había dejado por ahí ya un programa muy completo acerca de la espiritualidad, pero justamente el preámbulo, o como iniciamos el día de hoy, era explicando qué son las emociones, para qué sirven y que la espiritualidad es una parte sumamente importante para aprender a aquietar nuestros pensamientos, a gestionar nuestras emociones y a encontrarle un porqué, más bien un para qué a esas emociones, que es lo que estaba explicando Tere hace un momentito, y creo que es muy importante como irlo ligando, ¿no? Para que lo podamos entender mejor. Dice Vero, Dice, ¿lo lees o lo bien, leo? léelo. Cuando logras identificar tus emociones, puedes controlar hasta el punto de llegar al gozo y aprendes a fluir sin alimentar egos. Solo conocerte y trata de conocer desde dónde viene eso. Es correcto. Así Tenía es. un amigo que me decía, él se refería al dolor físico, ¿no? Me decía, el dolor es tu amigo.
Y cuando me dolía algo, yo, ¿cómo va a ser mi amigo? Pero si me duele, no sé qué. Y el dolor es tu amigo. Y me lo repetía y me lo repetía. Hasta que a algún punto entendí, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Cuando nos duele algo físicamente es porque algo está mal, ¿no? Afuera y el cuerpo te avisa, ¿no? O sea, ay, hay algo filoso ahí, te puede lastimar, ¿no? O sea, te puedes quedar sin mano, sin dedo, etcétera, etcétera. Entonces te duele, quítalo. O está caliente, te quema, quítalo, ¿no? Entonces el dolor finalmente sí es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de ponerte en alerta, despertarte y hacer que te quites del peligro. Las emociones funcionan igual. Cuando una emoción no nos gusta, también funciona igual, nos está alertando de algo que no nos gusta. Probablemente cuando tengamos un enojo, significa que no hemos puesto un límite y no hemos sabido poner ese límite, tanto a otras personas como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, un enojo, una frustración de esas, normalmente atrás trae eso y obsérvenlo en ese momento y se darán cuenta que probablemente sí, que están haciendo cosas que no quieren hacer y no tendrían por trabajo, por ejemplo, ¿no? Llegas harto del trabajo y ya pero no te das cuenta, llegas y ya estoy hasta la madre y le echas la culpa al jefe, y le echas la culpa al compañero, y es que hoy tuve mucho trabajo, y es que nadie me entiende, pero no te sientas a gestionar todas esas emociones, a entender qué viene desde adentro de ti y a saber para dónde vas, ¿no? Entonces, lo que llegas es, déjenme descansar viendo la televisión, o agarras las redes sociales y te pones a ver memes, o a ver videos, o a reírte, y no te dejas escuchar desde adentro, ¿no? No te dejas escuchar desde adentro y entonces no te entiendes nunca, y entonces continúas durante años y años y años en una misma situación de hartazgo, de tristeza, de infelicidad, etcétera, etcétera. Cuando si nosotros nos detuviéramos un momento a escucharnos a nosotros mismos, entonces podríamos gestionar todas esas emociones, entenderlas, y los pasos que yo comentaba acerca de la espiritualidad, que son sumamente importantes, que es detente, escúchate, contempla a tu alrededor, observa qué puedes hacer acerca de ti, más bien, qué puedes dar de ti hacia tu entorno. Sueña, pero que no se quede en la ilusión, ¿no? Ay, soñé bien padre y es una ilusión y punto, ¿no? Sino sueña y haz un pasito todos los días para llegar a cumplir ese sueño, porque eso le va a dar rumbo a tu vida. Te va a sacar justamente de esa depresión, de esa tristeza, de esa inconformidad, etcétera. Elige, ¿no? Que es sumamente importante, y al final, pues suelta todas suelta todas esas situaciones que no te están permitiendo ser feliz desde adentro, ¿no? Así es. Cuando estás triste, si tú decides abrazar tu tristeza o gozar tu tristeza, por decirlo de algún modo, va a pasar bien rápido, ni siquiera la vas a sentir. Y una manera de hacer que pase una emoción, sea cual sea, es simplemente quedarte quieto un minutito y respirar. Te quedas quieto y empiezas a respirar y a buscar dónde sientes esa emoción. Empiezas a buscar si la sientes aquí, la sientes acá, y empiezas a respirar viendo esa emoción. Yo creo que no va a pasar ni medio minuto cuando la emoción ya bajó. Y bajó a un nivel considerable. Digo, cuando me quieran, háganlo. Si no les funciona, me vienen y me reclaman. Y sobre todo que la entendiste, ¿no, mi Tere? ¿Mandé? Y sobre todo que la entendiste, porque no sirve de nada, ya desapareció, ya respiré, ya desapareció, sino en ese mismo proceso la estás identificando, la estás conociendo, y te está llevando al siguiente paso, que es accionarte para obtener lo que quieres, ¿no? Cuando sentimos ansiedad es porque estamos viviendo adelante, ¿no? Queremos vivir más rápido de lo que podemos vivir. Entonces también con la ansiedad, el sentarte y respirar. De hecho, busquen en YouTube, hay miles de técnicas de respiración para la ansiedad. Y simplemente es concentrarte y respirar. Y este respirar, este inhalar, exhalar y sentir cómo va entrando la respiración, es de lo que habla Raúl de la espiritualidad, es el aliento divino, ¿no? No me quiero meter mucho en religión ni nada, pero al final nosotros empezamos a vivir en el momento que nacemos y respiramos, ¿no? Antes de respirar, sí vives, pero eres algo dependiente, no eres como en la Matrix, ¿no? Que estás conectado a algo que te mantiene vivo, pero en el momento que naces,
lo primero que haces es empezar a respirar y en ese momento se dan cuenta todos que realmente el bebé está viviendo, empezó a vivir, empezó a ser autónomo completamente, ¿no? Ya no, o sea, depende de otros para ayudarse a alimentarse y otras cosas, pero su organismo ya no depende de una mamá a la que estaba conectado, ¿no? Entonces, este respirar nos va a conectar con nosotros y nos va a ayudar a eso, a bajar todos estos pensamientos así, las telarañas, a hacer que la emoción se calme y pase, a entender qué está sucediendo adentro y ahí empieza a preguntarte un para qué. Ya respiré, ya me calmé de cierta forma, ¿no? Es como cuando ponemos al niño en la esquina de ve y medita lo que estás haciendo. Es lo mismo. El mandar al niño a eso es porque lo está sacando su emoción. El niño normalmente si está haciendo un berrincho, está así alterado, es porque está frustrado y algo quiere y probablemente lo que quiera sea un abrazo o la atención de mamá o la atención de papá o de la abuelita, ¿no? No es que quiera el juguete ni quiera eso, quiere atención, o sea, quiere un abrazo, se vale querer un abrazo. Entonces, al momento que se tranquiliza y se relaja y se sale de toda esa emoción, de todo ese berrinche, logra comunicar lo que quiere o la mamá le da el abrazo porque ya se calmó y de todas maneras obtuvo lo que quería, ¿no? De alguna o de otra forma. Exacto. Entonces, empieza a rascar qué hay detrás de cada emoción. Si estás estresado, pues busca tranquilizarte, o sea, el estar en el estado de estrés, digo, y no puedo decir que no sé lo que es porque simplemente hace unos días estaba yo súper estresada, pero el estar en ese estado te hace improductivo, ¿no? No te hace fluir, entonces te relajas, como dice Raúl, sueltas todo eso y soltar no significa que no te importe, soltar significa dejar de estar pensando en eso, ¿no? El soltar no es, ahí lo dejo y a ver quién lo hace, no, el soltar es, ya no voy a estar preocupado pensando en eso, me voy a ocupar. Entonces suelto todo, agarro un papelito y anoto, ¿qué voy a hacer? A ver, entonces, ¿cuál primero? ¿Cuál me conviene? ¿Por qué? Por estrategia, por tiempo, por prioridad, por lo que quiera yo acomodar mi listita, pero empiezo a acomodar y de repente me acuerdo de otra, voy y la anoto. Y de repente sale una emergencia o algo que hay que atender primero, pues entonces la subo en la listita. Pero no estoy nada más pensando así de que, ay, necesito terminar este trabajo, ay, necesito terminar este trabajo, ay, y ni terminas el trabajo, ni haces lo que estás haciendo, ni comes, ni duermes, ni nada, ¿no? Entonces, soltar es bien importante, igual la tristeza, si estás triste porque pues alguien partió, por una relación que terminó, por etcétera, por lo que puedas sentirte triste, porque en este momento no tienes trabajo, etcétera, suéltalo, deja esa preocupación y entonces en cambio ponte a hacer algo creativo. Otra técnica para quitar cualquier emoción o calmarla o trabajarla, manejarla, etcétera, es hacer algo creativo. Agarra un mandala, agarra los colores y ponte a iluminar, ni siquiera veas qué color sale, agarra el que sea y empieza a colorear. O agarra un lienzo y ponte a embarrar pintura, ¿no? Si no quieres colorear, acuarelas. O si te gusta alguna manualidad, puedes tejer, puedes bordar, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero ponte a hacer algo creativo. Si algo creativo no se te da o no te gusta, ponte a organizar algo. No, cuando en tu cabeza no tiene orden, no puedes manejarte, no puedes conducirte ni pensar. Decía Raúl que hay que como que relajarte, entrar en ti, tomar decisión y acción. Entonces, cuando tu cabeza está hecha un lío con todas estas emociones o con las preocupaciones, que al final la preocupación es una emoción, no fluyes, no puedes decidir, no puedes tomar decisiones desde la conciencia, tomas decisiones desde la, ¿no? Ahí se va, como salga. Entonces, ¿a poco no las tomas desde la... ponte a ordenar algo, agarra un cajón y ordénalo, la alacena y ordena no te digo que toda la cocina, o sea, un cachito. En cuanto tú empiezas a hacer esto de ordenar, empiezas a darle a tu cerebro esa como orden o ese mensaje de estamos ordenando. El cerebro dice, es momento de ordenar, vamos a ordenar y ordena. Les prometo que el cerebro empieza a ordenar pensamientos también. ¿Por qué? Porque es en lo que lo estás programando. El cerebro va a hacer lo que tú le digas que haga. Entonces, dale las señales adecuadas, algo creativo, algo de organización, respiración y un momento conmigo mismo, tranquilidad, el soltar, el etcétera. No le des señales de vamos a preocuparnos, vamos a enojarnos más, estamos enojados, entonces ahora vamos a pelearnos con el vecino, ya salimos a manejar, entonces ahora le voy a tocar el claxon bien feo al que se me metió. No. Y es que de repente en vez de interiorizarnos, perdón, Tere, pero es que aquí creo que es bien importante. En vez de interiorizarnos y saber qué es lo que me está provocando todos esos sentimientos y para qué me los está provocando, cuáles son las decisiones que debo de tomar, entonces empiezo a buscar, como es nuestra cultura occidental,
afuera, ¿no? Y entonces, de hecho, la culpa al señor que se me atravesó, al que me pitó, es que el vecino ya dejó la basura afuera, es que esto, y es que, entonces, todo viene desde afuera y nunca desde adentro, ¿no? Y entonces también les prometo que si están enojados por algo provocó su enojo, ¿no? Se desató. Si siguen buscando en qué más enojarse, van a acabar encontrando una cantidad de cosas que va a ser un día verdaderamente de la chingada, ¿no? Van a llegar en la noche y van a decir, pi, este día, porque todo salió mal, nada funcionó, me pasó, y todavía llegó el perro y me orinó. Exacto. Y es porque estás en eso, estás en esa vibración, entonces lo que estás buscando lo vas a seguir enganchando, ¿no? También ya en otros videos hemos tocado eso de que no hablamos como ley de atracción de que lo pido y me cae del universo divinamente, ¿no? Sino hablamos de la ley de atracción de que si tú te enfocas un día y dices quiero el color verde o el color verde, a donde voltees vas a empezar a ver el color verde. ¿Por qué? Porque tú embarazadas, ¿no? estás diciendo la atención es en el verde, ¿qué? Embarazadas. Ajá, sí, cuando estás embarazada, dices, ¿sabes cuántos somos? ¡Qué miedo! No es epidemia. Eso sí es una verdadera pandemia. O el coche que quieres. Quiero tal coche y lo ves en todas partes. Es en lo que enfocas, es como un radio. Si yo sintonizo la qué buena, pues voy a encontrar la cumbia afuera, ¿no? En donde lo volteas. Si yo, ya no existe esa estación, ¿verdad? Si yo sintonizo el rock, pues voy a encontrar rock por afuera. Es lo mismo. Si yo me sintonizo con el enojo, voy a encontrar cosas que me enojen. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a mi cerebro, vamos a buscar algo que nos haga enojar, ¿no? Vamos a buscar con qué enojarnos, vamos a buscar con qué enojarnos. O la tristeza, o la frustración, o también la alegría, y por eso decide con qué te conectas también, ¿no? También la alegría, si tú decides ir con la alegría, te aseguro que vas a encontrar cosas que te hagan sonreír y cosas que te hagan feliz. Que es justamente el nacimiento del ego, el estar buscando respuestas afuera, a quién culpar, a quién, entonces ahí empezamos nosotros mismos a generar todos esos egos que después nos hacen tanto daño, ¿no? El ego es el primer miedoso que tenemos, ¿no? Es el miedoso más grande porque le da miedo el cambio. Al ego le da miedo lo nuevo porque no sabe qué va a pasar. Y como el ego tiene la responsabilidad de cuidarte, pues lo nuevo es un riesgo, ¿no? Cualquier cosa que sea nuevo, una aventura es un riesgo. Entonces, para el ego dice, no, aquí capaz que le pasa algo, no, una nueva relación, no, quédate en esta, donde eres muy infeliz, pero aquí quédate porque no vamos a correr ningún riesgo. ¿Qué pasará si lo vamos a dejar o la vamos a dejar? ¿O qué pasa si nos mudamos de casa? ¿O qué pasa si renunciamos al trabajo? Etcétera, etcétera. No es más, ¿qué pasa si me como el taco de la esquina? El ego no le gusta. Mejor culpa, ¿no? Y entonces ahí estamos reflejando nuestro ego. Culpa porque no hizo esto, culpa porque no hizo lo que a mí me conviene, culpa. Y entonces ahí empezamos nosotros mismos a generar un sinnúmero de egos que en realidad es uno, que es como el demonio rey y sus demoniositos, ¿no? Es realmente como funciona, pero nosotros solitos los estamos generando. Es el monstruo grandote. Dice Vero, no recuerdo si ya leímos este mensaje, hay que gozar el dolor, verlo, analizarlo y dejarlo ir. El dolor es todo. La alegría sí quédensela un ratito más, pero las demás sí suéltenlas. Dice Vero también, el silencio es la calma de nuestra mente, pero muy pocos saben estar en silencio y analizarse. Es complicado y más cuando no saben hacer o no lo quieren hacer. Es que es más fácil ver aquí, yo creo que también, bueno, también es parte del ego, pero es más fácil ver afuera y quejarse de afuera que hacerse responsable, ¿no? La responsabilidad es algo que también en esta cultura no nos la han enseñado, ¿no? No somos una cultura responsable, ya no hablo del medio ambiente ni de llegar temprano al trabajo, etcétera, etcétera. Hablo de la responsabilidad del yo soy. No estamos acostumbrados a eso, vivimos, de hecho, pues, la religión que más predomina aquí en México y en Latinoamérica, pues es una religión de culpa, de miedo. No te enseñan a vivir con gozo, no te enseñan a vivir con alegría, de repente por ahí la mencionan, pero se les olvida porque después estás culpando y sufriendo y el pecado y el... Porque tienes que sufrir, ¿no? Para merecer. No estoy en contra de la religión ni nada, pero esta es una religión que ha enseñado a través de eso, de la culpa y del sufrimiento, y la verdad es que si tú decides vivir la vida así, con culpa y sufrimiento, pues, ¿qué crees?
que vas Así a es. tener concedido tu deseo y la vas a vivir así. Por Entonces, eso nos gusta tanto separar la espiritualidad de las religiones, ¿no? Porque si no tiene nada que ver. Bueno, aunque las han ligado, no tienen en realidad nada que ver. no, Una es dentro de ti y la otra es exterior. nace de ahí, ¿no? Al final la religión se supone que nace de un buscar espiritual, pero bueno, siempre que intervienen personas, pues se va cambiando, ¿no? Se va cambiando por intereses, por muchas cosas, pero bueno, no es el tema. Entonces, no, insisto, no estoy en contra de los rituales ni nada, pero elige con qué quieres vivir, ¿no? O sea, si te quieres conectar con la culpa y vivir sufriendo y saber que estás pecando y que si no te confiesas, te arrepientes y te arrastras, no vas a lograr nada, pero si de todas maneras lo haces, te arrastras y no cambias tu forma de pensar, no cambias tu forma de actuar, te aseguro que la felicidad y la alegría no van a estar en tu vida, ¿no? O sea, no va a ser el predominio. Al contrario, vas a encontrar más sufrimiento, más culpa, más tristeza, más fracaso, etcétera, etcétera. Hasta que no logres voltear a ti, hacerte responsable y trabajar desde ese yo, no va a cambiar nada afuera. Y el mundo va a seguir apestando, y el gobierno va a seguir apestando, y la contaminación, y la pandemia, y todo va a seguir apestando. ¿Por qué? Porque es con lo que te estás sincronizando. Entonces, parte de gestionar estas emociones, no nada más es, bueno, si ya las sentiste, pero ahora decide con cuáles te quieres conectar. A veces es la elección, o sea, bien dicen que la felicidad es una elección. Entonces, tú decides, ¿te quieres conectar con la alegría o con la tristeza? Sí, amaneciste triste, pero ¿qué? O sea, ¿vas a decidir estar triste todo el día? ¿Lo quieres vivir así? Va. O mejor te sientas 5 minutos, le chillas duro, es más, hasta pones una escena que te haga llorar de una película o te pones a leer el cuento del poema de Música, Mamá Soy Paquito y le chillas con ganas, ¿no? Y la una sueltas. buena rola Ya te chilladora. aflojaste toda esa carga emocional, ahora sí, entonces analízala. ¿Para qué me vino a llegar la tristeza? Ah, pues es que me siento solita. Ah, pues es que no puse mis límites. Ah, pues es que la verdad es que fui grosera y no pedí disculpas, ¿no? A veces hay cosas que nosotros hicimos y son causa de nuestra emoción, ¿no? A veces nosotros hacemos algo y nos enojamos con la otra persona, ¿no? Pero nosotros lo hicimos y estamos enojados con nosotros mismos por haber permitido eso, por haber permitido que te dijeran, que te hicieran, o por no haber respondido, o por haber hecho algo que realmente no querías hacer y te dejaste llevar, ¿no? Entonces, elige con qué te conectas, con qué emoción. Así es. Así es, mi Teresita. Creo que ya no están, los dejamos anonadados. Se quedaron en su emoción de soledad. Sí, porque sí hay mucha gente conectada, pero no nos están escribiendo. Ojalá que nos No, no, escriban, que nos no. comenten qué tal el programa les está gustando. Tienen comentarios, dudas, escríbanos. Así como resumen, mientras escriben, si es que quieren escribir algo, acuérdense las técnicas o los tips que trataba de esto para combatir estos monstruos que no nos gusta sentir. Uno es, permítete sentirla, la agradeces también. Es muy importante agradecer porque sentimos, ¿no? Ese miedo a sentir, yo siempre lo asocio con el miedo realmente a vivir, ¿no? Cuando tú dices, es que ya no quiero sentir esto, y es que no, porque duele, y es que se siente feo, pero pues es parte de la vida, ¿no? O sea, la vida ojalá fuera todo hermoso y todo bello y fuéramos angelitos todos, pero pues la vida no es así, ¿no? Al final somos seres que sentimos, que pensamos, que respiramos, que nos enfermamos, etcétera, etcétera. Y a Entonces, veces, sin ese miedo a vivir, eh, van a disfrutar más la vida. así es, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ese miedo porque, porque nos estamos bloqueando de todas esas emociones, de esos sentimientos, en perder el tiempo, ¿no? Como decía hace rato, en estar metido en las redes sociales, en ver una película, en me voy a dar una vuelta con los perros, pero no, nunca nos detenemos a sentirnos, ¿no? A conocernos, a echarle una retrospección a nuestro interior. Dice, ver, es que yo sí me quedé de ahora entiendo muchas cosas. Qué bueno, ver, el chiste de estos programas es eso, que les reboten algo a la autorreflexión, ¿no? Que empiecen a analizar y que empiecen a poder cambiar patrones, empiecen a hacer, aunque sea cambios pequeñitos, poco a poco, pero que su vida sea mejor, ¿no? Y se pongan chingones.
Y el ponerse chingón habla de eso, no es así como la porra de nada más ponte chingón, no, de verdad, o sea, de verdad, buscando el cambio, buscando el ser mejor cada día. Así es, porque vamos a lograr muchísimas cosas, ¿no? Eliminando todas. Primero, conociéndonos, vamos a estar en el lugar en el que realmente queremos estar, en el que nos hace sentir motivados y ser felices, ya sea trabajo, relación, etcétera, etcétera. Segundo, vamos a dejar de ser tóxicos, ¿no? Ahora que la palabra está tan de moda, es que eres tóxico, eres tóxica, vas a dejar de ser tóxico o tóxica porque te conoces muchísimo mejor, sabes gestionar tus emociones, sabes tomar decisiones y sobre todo agradecer. Entonces todo eso te mantiene en un nivel emocional y espiritual sumamente light, en donde puedes, puedes comunicarte, entender y hasta empatizar muchísimo mejor con las demás personas, ¿no? Y te resuelve, de verdad, te resuelve muchísimo la vida, ¿no? Es correcto. Recuerden que somos un radio y con lo que nos sintonicemos es lo que vamos a ver afuera. Entonces, elijan en qué emoción quieren vivir. Y ya hablamos también de los pensamientos y en un momento hablaremos también de las palabras limitantes, que también las hemos mencionado. Así es, mi Teresita. Pues ya, si no quieren comentar, ya nos vamos. De todas formas, si ahorita se quedaron anonadados o están muy pensativos, porque sí hay mucha gente conectada, o a lo mejor tienen cosas que hacer y no nos pueden escribir, pero nos quieren escribir más adelante, háganlo y nosotros les seguimos respondiendo. De todas formas, también saben que tenemos el Messenger, que tenemos el WhatsApp Business y ¿qué más? Y bueno, que nos echen una mano siguiéndonos tanto en YouTube como Chingón Ponte. Ya saben, suscríbanse y denos un dedito si les gustan nuestros programas. Nos ayudan muchísimo para poder seguir llegando a más gente que, como ustedes, pues de repente les podemos ayudar un poquito en algo, ¿no? No quiere decir, siempre se los mencionamos, no quiere decir que lo que nosotros decimos sea la verdad absoluta. Es una filosofía que hemos creado. Ponte chingón es una filosofía que hemos creado Tere y yo para ayudar a la gente, porque nosotros ya lo vivimos, porque nosotros ya lo pasamos, porque nosotros ya buscamos ayuda, porque nosotros tenemos coaches que nos echan la mano, que nos ayudan, con quienes estamos en un proceso de crecimiento y creemos que toda esa experiencia que nosotros hemos podido absorber en la vida y todos esos conocimientos que hemos obtenido de la vida, pues los podemos llevar a mucha gente que en algún momento está en donde nosotros nos encontrábamos y que de repente pueden decir, ah, mira, eso que acaba de decir es lo que yo estaba pensando o sintiendo y no lo podía enfocar, ¿no? Entonces, tomen lo que más les guste, lo que más les funcione de todo lo que decimos. Y bueno, les agradecemos muchísimo, como siempre, que nos sigan. Les insisto, porfa, pónganles en Chingón Ponte en YouTube, suscríbanse y denle un like a nuestros videos, porfa. Ahí están todos, los pueden revisar uno por uno desde que empezamos a hacer estos webinars. Y bueno, pues agradecerles como siempre muchísimo, muchísimo su atención y su estancia con nosotros. Hagan los ejercicios. Si no les funcionan, por favor me escriben y me dicen, Tere, no, eso de respirar a mí no me funcionó. No me funcionó colorear y veremos cómo sí. Y nos vemos el siguiente miércoles con el tema es, si no me equivoco, ¿qué sigue después? No. ¿Cómo potencializar tu ser? Sí, déjame revisar. No lo tengo aquí a la mano, pero le podemos echar un ojito. Sí, cómo potencializar tu ser. A ver, déjeme revisar. El acordeón falló. De todas maneras, toda la semana, esta semana estuvimos subiendo cosas de las emociones, toda la semana vamos a seguir subiendo también cosas de las emociones, de qué hay detrás de cada emoción para que sigan analizándose, sigan buscando la raíz y se puedan ir resolviendo, ¿no? En la medida que vamos a ir cambiando esos patrones mentales, que vamos a ir
reestructurando el pensamiento, reestructurando en qué nos conectamos, van a calmarse también esas apariciones de emociones, cada vez van a ser más tranquilas, cada vez a lo mejor van a ser más esporádicas y podemos llegar al punto de que igual y dices, oye, ya tiene meses que no me enojo, ¿verdad? Que no hacía un coraje de esos que hacía yo cada rato, porque trabajaste, ya lo manejaste, ya aprendiste lo que te estaba enseñando esa emoción. Entonces sigan de todas maneras nuestras redes, estamos en Instagram, estamos aquí en Facebook, en YouTube pueden ver todas las repeticiones de los programas y están pendientes de las publicaciones y también comenten y pregunten en las publicaciones. A veces son solamente una imagen con una frase, pero comenten qué sienten cuando leen esa frase, qué piensan, qué les viene a la mente, si les gusta, no les gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso están. Así es, para eso trabajamos con ustedes o para ustedes siempre. Sí, es como potencializar tu ser la próxima semana, el próximo miércoles a las 10 de la noche en punto. Sintonícenos, por favor. Y por aquí nos vemos, si Dios quiere, otra vez. Pónganse chingones y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias, Teresita. Bye, Muchas Raúl. gracias. Quiero.